Estamos de regreso. Buenos días, buenos días. Buenos días, don Alfonso. ¿Qué tal? Gracias por seguir con nosotros en este miércoles en el que tenemos varios temas de qué conversar. ¿Ya tomó café? No, todavía estoy tomando agua para mi tranquilidad. Me dio brega entrar ahora, me rechazaba, no sé. La plataforma se pone ñoña a veces con nosotros los campesinos, ya entrado en edad, ¿verdad? Entrado en años. Aunque Juan Francisco no reconoce eso, pero él decidió, para no tener esa dificultad, irse al estudio en vivo. Ah, Y si no es en vivo, él no entra porque él no entiende estas cosas. bueno. Él no admite que es viejo, pero por debajo lo reconoce porque no hace el programa por la plataforma. Es bueno tener la posibilidad de elegir. Es muy Sí, interesante. los viejos siempre tienen posibilidad de, elegir, de elección. Los viejos, usted está diciendo Claro, viejo a Juan Francisco. lo normal. No debería. Es una actitud mental. Sí, llévense de eso. Llévense de eso. Son los años, es el calendario el que pasa, pesa y aplasta. Y si Sí, no, y si no, chequen la rodilla de la gente que ha entrado en edad. Y ya, porque es así, es tan fácil la cosa. ok. La edad se mide en revolución de cintura y en calambre de rodilla. Bueno, de ahí, mire, no hay otra cosa. Métase en la ciencia, en todo lo que usted quiera, pero eso es así. Mire, maestra, a propósito de educación y todo esto, Ay, el presidente de la República recibió a la ADP junto al ministro de Educación. eso Para está ver, muy bien. ¿Usted no cree? adelante, A mí me parece que eso es una muy buena noticia. muy bien. Ajá. Bien por el presidente que está en campaña de reelección y está siendo complaciente con todo lo que le están reclamando cosas. Ayer hubo un acto con los odontólogos, porque pensionaron a 400 y tantos odontólogos que lo merecen, pero antes no lo pensionaban mereciéndolo. Ahora lo hacen porque, ¿verdad? También hay que agitar bandera de campaña de reelección. Entonces yo llamo a los agrónomos y a los ingenieros y a los maestros jubilados a que se activen para que también lo pensionen, porque lo merecen. Gente que ha servido al Estado 30, 40, 47 años y no tienen una pensión digna. A veces ni siquiera una indigna tienen. Sí, así es. Entonces, bueno, sí, el presidente de la República recibió la ADP, discutieron unos 10 puntos, bueno, sigue la discusión. Fue la primera reunión con el presidente ahí y van a seguir discutiendo, creo que hasta el jueves, hasta mañana, estarán discutiendo los 10 puntos. Ojalá que lleguen a acuerdo y que haya paz en el sector educativo. Y ahí tiene que haber paz porque tiene que haber. Quiera la ADP o no, complacan a la ADP o no, la educación es una cuestión de orden público, de interés nacional. Con eso no se puede jugar. Yo soy sindicalista, pero si tenemos que cerrar el juego, que se cierre, que se tranque el juego. Y quien tenga doble C en la mano, que le cuente lo tantito eso. Yo pienso que eso es importante, que quede claro y ojalá que todo el mundo pudiéramos tener ese mismo sentimiento y y actuar en ese mismo sentido. Sobre todo los que tienen mayor responsabilidad, porque nosotros, todo el mundo tiene algo de responsabilidad cuando se trata de educación. Pero las instituciones y las autoridades que están para ejecutar los cambios, pues tienen mucho mayor responsabilidad, porque justamente tienen que cumplir, erogar y hacer cumplir leyes y principios y estrategias educativas para que todo el sistema educativo mejore. Entonces, pero algo importante, don Alfonso, nosotros tenemos ahora mismo una serie de noticias donde hay tantas situaciones en las escuelas, donde vemos tantas cosas, y vemos que se reúne ADP y se reúne con el ministro y van a donde el gobierno y uno entiende, hoy qué bien, se van a entender y va a haber un espacio de tranquilidad.
y se espera que eso se respete y que realmente, bueno, que termine en lo que sería lo mejor para el país, porque hay demasiadas necesidades y eso se evidencia en todo lo que vemos diario, en lo que vemos en los estudiantes que están llegando a las universidades sin ninguna formación. Ahí se evidencia que urge un, un, una intervención a la educación primaria y secundaria, una intervención urgente en cómo nosotros estamos recibiendo esos estudiantes en la universidad que no son capaces de leer un texto de forma coherente, que no son capaces de entender lo que leen de un tirón, o sea, leen un texto y no entendieron, lo están leyendo y no entendieron y tienen que volverlo a leer estando en la universidad. Pero además de eso, que tienen 3 faltas de ortografía en su nombre. Entonces, cuando uno ve eso, obviamente hay un problema. Y ese problema es grave, gravísimo, porque si nosotros estamos en los peores lugares de los rankings internacionales que se realizan cuando se miden competencias o cuando se mide el nivel de conocimiento de los estudiantes, no es por otra cosa que porque estamos metidos generalmente discutiendo lo que no es tan importante. Entonces, ojalá que ese encuentro con el gobierno y que ese encuentro de la ADP con educación sea para discutir cosas importantes y que luego eso llegue a políticas que realmente lleven a transformaciones y no que sea una reunión más para que el gobierno diga estamos trabajando. Ojalá, porque de verdad que ya de eso ya uno está como cansado. El presidente de la ADP ha dicho que están trabajando para un gran acuerdo en bien de la educación dominicana. Ojalá que sea un gran acuerdo y que lo cumplan. Hubo un gran acuerdo o un primer acuerdo en enero del 2020 de la ADP con el Ministerio de Educación. Todavía estaba ahí Antonio Peña Mirabal en el gobierno de Danilo Medina. Hubo un segundo acuerdo en el 21 donde tuvo Luis Abinader, Roberto Furcal y Xiomara Guante, que era presidenta de la ADP, que además es del PRM, partido de gobierno. Y esos acuerdos no lo cumplieron. Ahora, este acuerdo, que se cumpla o se cumpla, el país no puede salir adelante si no hay una educación de calidad, si no hay una educación inclusiva. Si esos muchachos no aprenden matemáticas, no aprenden a leer, a escribir, no aprenden tecnología, no aprenden idioma, no aprenden historia patria, hay cosas que son fundamentales, porque hoy se quiere ver la educación pura y simplemente desde el punto de vista de la tecnología, la informática, porque el mundo es global. No, hay una cuestión que es de interés local, el tema nacional, la historia, la identidad. Si usted no tiene identidad, usted no pertenece a nada. Usted es un ente que anda por ahí produciendo y consumiendo. Y los valores nuestros. ¿Por qué hay gente que se prepara en el exterior y retorna a su país a servir? Porque tiene una convicción, porque tiene una identidad, porque tiene un amor a la patria. Porque es muy cómodo para alguien que hace un doctorado, una maestría, quedarse en Inglaterra, en Alemania, en Estados Unidos, en España, en Francia. No, vienen a guayar la yuca a su país porque tienen un compromiso con la patria. Entonces, eso tiene que ser un eje fundamental en la educación. Fundamental. No solo tecnología, no solo internet o computadora, no. No solo inglés o chino mandarín, no, no, no. Hay más de ahí, hay más de ahí. Así que saludamos este encuentro y la actitud de Abinader de recibir a los dirigentes gremiales, incluido al defensor del pueblo como testigo sobre el tema. Ojalá que sí. Ahí le dejo, maestra. Don Alfonso, y dando un poquito, ojalá que esto sea un hilo conductor y que de verdad se esté haciendo un trabajo integral en el sentido de si se reúne ministro de Educación y se reúne
el de ADP, con el presidente, ojalá que estén pensando en la educación como un problema nacional al que todos tenemos que poner el mayor respeto y la mejor actitud. Porque estoy viendo aquí, por ejemplo, que MINER, MESID e INAFOCAN están trabajando juntos también en miras a trabajar las debilidades de los docentes. Eso para mí también es muy interesante, porque cuando hablamos de MINER, MESID, estamos diciendo el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior están trabajando en conjunto para fortalecer la formación docente. Eso es muy importante. La formación docente es vital para poder sobrellevar, para poder aumentar el nivel de salida, las capacidades de los estudiantes, pues definitivamente necesitamos un docente mejor formado. Eso es, eh, eso es tan sencillo como que ninguno de nosotros puede enseñar lo que no sabe. Entonces, un docente tiene que estar capacitado, un docente tiene que ser crítico, reflexivo, tiene que tener una adecuada dicción, tiene que saber escribir, tiene que leer, un docente tiene que tener esas características, pero sobre todo, tiene que demostrar amor por lo que hace y por lo que enseña. Ese docente tiene que tener además la capacidad no solamente de transmitir lo que sabe, sino de hacerlo con cariño y con amor e instruir a un individuo que sabe que es el futuro de su país. Entonces, es demasiado importante esto que se está haciendo y esperemos que no quede en otro titular, porque hay muchos programas que también sabemos que eran muy exitosos, que no se pudieron continuar por falta de fondos. Recuerdo cuando trabajé como técnico docente nacional, había un programa que era por ciencias, para formación de profesores de ciencias. Y era porque había, y lo sigue habiendo, don Alfonso, había un problema gravísimo, que era muchos docentes de ciencias no estaban formados en ciencias. O sea, impartían ciencias en las escuelas, pero eran formados en otra cosa, en sociales, en matemática, a veces eran bachilleres, y nosotros entonces le dábamos 3 días de talleres. Y había que ver el entusiasmo, el cariño, había que ver la motivación con la que esos profesores quedaban. Y la queja de todos era, ¿por qué no vienen con más frecuencia? ¿Por qué no hacíamos ese tipo de formación más a menudo? Y si se habrían enterado de eso y cuánto tiempo habían perdido mal enseñando. Porque al final, el docente, cuando se da cuenta de que puede hacer las cosas bien, incluso se disfruta. Cuando usted hace un buen trabajo, usted disfruta ese buen trabajo y no es lo mismo. Usted pasa de tener un trabajo de hastío a estar realizando una actividad apasionante. Cuando se viene a ver, a usted se le pasa el tiempo rápido en una escuela y no es lo mismo estar ahí hastiado porque estoy haciendo esto que no me gusta. Entonces, es que el docente entienda que tiene en sus manos lo más preciado, pero para eso hay que hacer énfasis en la formación docente. Hay que volver a ser ese docente que, como usted tanto ha mencionado en el programa en otras ocasiones, era un padre, era un docente responsable, era un docente que se incluía, que se inmiscuía, que se preocupaba, porque entendía su trabajo. Ahora yo entiendo que el docente está muy lejos de eso. El docente ahora está un poco en un trabajo, no en una labor sacerdocio, de sacerdocio como era antes y como se entendía. Hemos perdido muchas cosas y entonces es necesaria la formación, muy necesaria la formación en valores, el compromiso que tiene que demostrar un profesor, porque si no nosotros no vamos a llegar a ningún lado. Hoy una buena parte de los docentes hacen parte del activismo político.
unos son de un color y otros de otro color, y viven en esa disputa, y su tiempo fuera del aula está dedicada a ese activismo político de uno en otro lado, los que están, los que se fueron, los que quieren volver, los que hace ratico que no están, en lugar de estar preparando su materia o de tener contacto con la lectura para mejorar su vida o descansar. Y en las escuelas hay esos debates. Anteriormente las maestras, porque fundamentalmente eran maestras antes, estaban concentradas y consagradas a ese apostolado que era transformar mente, que era formar niños, formar jóvenes, como si fueran sus propios hijos. Yo le digo, trabajando ahora en un perfil de la historia de Dajabón, uno de los elementos que ando investigando son los dajaboneros que han logrado avanzar en la educación. Y cómo aquellos dajaboneros que alcanzaron el máximo nivel educativo, un PhD, y hoy son docentes en universidades de prestigio en Estados Unidos, en Europa, en la Universidad de Georgia, ahí en Atlanta, o en Carolina del Norte. Cuando lo he contactado, o ellos me han contactado, me dicen, Alfonso, tú no puedes dejar a la maestra fulana, aquella maestra que le dio clase o que lo alfabetizó, que le dio clase en tercero, en cuarto, quinto, que en términos académicos se quedó muy atrás de este académico de hoy, pero la reconoce como su maestra y tiene ese agradecimiento, esa virtud del reconocimiento a ese gran ser humano que se entregó por amor. Cuando fue su maestra no era ni siquiera licenciada, en muchos casos no era bachiller, pero como este académico en Harvard, en Carolina del Norte, en Atlanta, en Georgia y en Atlanta, dice, Alfonso, tú no puedes dejar de reconocer en ese libro a fulana, a fulana, a fulana. Cuando estos académicos me dicen esas cosas, mi piel se me hace de gallina, así me engranojo, porque veo su grandeza desde la humildad, porque aquella maestra eran consagradas. Hoy uno puede tener a un PhD, que me perdonen los maestros, que a lo mejor es petulante, que es arrogante, que se cree que lo sabe todo, que no se consagra. Yo tuve un amigo, un gran científico en un área determinada, y los estudiantes no lo entendían. Y ese era su orgullo, de que nadie le pasaba. Entonces, esa cosa hay que mirarla, hay que mirarla. Y uno tiene que añorar y extrañar a aquella maestra. Yo me formé con maestra en lo fundamental. Tuve uno que otro maestro. Pero bueno, tiempos pasados, tiempos que han quedado atrás. Perdóneme, maestra. ¿Por qué no? Si tiene toda la razón. Pienso que la educación. Hay cosas que no debí decir ante una maestra como Paula Xiomara. Vamos a una pausa, Natanael, para yo enfriarme aquí. Pausamos, Natanael.